Un anciano sabio me enseñó un método antiguo que usan quienes conocen los secretos del orden invisible. Si usas esta especia todos los días de la manera correcta, aquella persona que ocupa tus pensamientos te buscará, te llamará y te suplicará sin poder contenerse, como si una fuerza más antigua que el tiempo mismo hubiera encendido en ella un fuego que solo tú puedes apagar. Si hay alguien que se alejó de ti, alguien que guarda silencio cuando debería hablar, alguien que te necesita sin saberlo todavía, escribe ahora en los comentarios: estoy listo para despertar lo que duerme y traer de regreso lo que me pertenece. Quiero contarte algo que durante mucho tiempo guardé para mí, no por egoísmo, sino porque hay conocimientos que solo pueden recibirse cuando la persona está verdaderamente preparada para escuchar. Y creo, con una certeza que me resulta difícil de explicar con palabras, que tú llegaste hasta aquí, en este preciso momento, porque algo dentro de ti sabe que necesita esto. No fue casualidad. Nada de lo que ocurre en el plano de los afectos profundos ocurre por casualidad. Déjame llevarte primero a un lugar que existe en mi memoria con una claridad casi dolorosa. Era una tarde de invierno, en una ciudad donde el frío no solo se mete en los huesos, sino también en el corazón, y yo estaba sentado frente a un hombre al que todos en ese barrio llamaban simplemente el maestro. Era un anciano de origen sefardí, de esos que llevan en los ojos siglos de conocimiento acumulado, de esa sabiduría que no viene de los libros, sino de haber vivido, de haber amado, de haber perdido y de haber comprendido algo fundamental sobre la naturaleza del ser humano y de los lazos invisibles que nos unen a quienes amamos. Yo llegué a él roto, no hay otra palabra más honesta, roto por una separación que no había pedido, por el silencio de alguien que hasta hace poco llenaba cada rincón de mi vida con su presencia. Había probado todo lo que la razón me dictaba: llamadas que no fueron respondidas, mensajes que quedaron sin contestar, conversaciones que empezaban con esperanza y terminaban en más distancia. Y en ese punto en que la lógica se agota y el dolor se convierte en algo físico, algo que duele en el pecho con la misma persistencia que una piedra que no se puede mover, llegué a ese hombre con las manos vacías y el alma exhausta. El maestro me escuchó durante un largo rato sin interrumpirme. Solo me escuchó, y cuando terminé de hablar, cuando ya no me quedaban más palabras, hizo algo que no esperaba. Se levantó, fue a su cocina y volvió con algo tan simple, tan humilde, tan aparentemente ordinario, que por un momento sentí que no había entendido la gravedad de lo que yo le estaba contando. Volvió con un pequeño frasco de cúrcuma, la puso sobre la mesa entre los dos y me miró con esa calma que solo tienen las personas que ya están más allá del apuro, que ya comprendieron que el tiempo funciona de manera diferente a como creemos, y me dijo: el problema que tienes no es que esa persona no sienta nada por ti. El problema es que el canal por donde esos sentimientos deberían fluir está obstruido, por la distancia, por el orgullo, por el miedo, por el ruido del mundo. Lo que necesitas no es hablar más, ni insistir más, ni esperar más en silencio. Lo que necesitas es limpiar el canal. Y para limpiar el canal, primero tienes que transformarte tú. Yo no entendí de inmediato. Creo que nadie entiende de inmediato cuando escucha algo verdaderamente profundo. La profundidad necesita tiempo para asentarse, como el sedimento en el agua, que solo se ve claro cuando el movimiento cesa y las partículas se depositan en el fondo. Pero algo en esas palabras resonó en mí como resuena una campana en un espacio vacío, con claridad, con amplitud, con la sensación de que el sonido no termina donde termina el sonido. El maestro comenzó a hablarme de la cúrcuma, no como se habla de un ingrediente de cocina, sino como se habla de algo que ha acompañado a los seres humanos durante miles de años en sus momentos más significativos, en los rituales de preparación antes de las grandes decisiones, en las ceremonias que marcan el inicio de algo nuevo,
en las prácticas de quienes entendían que el cuerpo y el alma no son dos realidades separadas, sino una sola realidad que se comunica constantemente consigo misma y con el mundo. Me contó que en tradiciones muy antiguas, mucho antes de que existieran las palabras con que hoy nombramos las cosas, los maestros de conocimiento profundo ya sabían que ciertos elementos de la naturaleza tienen la capacidad de actuar como puentes entre el estado interior de una persona y su campo de influencia exterior, no como magia, no como superstición, no como algo que ocurre fuera de la voluntad y la conciencia, sino precisamente como lo opuesto, como una práctica que requiere intención, disciplina y comprensión para funcionar. La cúrcuma, me explicó, ha sido durante milenios una de esas sustancias que los sabios reconocieron como portadoras de una propiedad extraordinaria, la capacidad de elevar la vibración interna de quien la utiliza de manera consciente y constante. No se trata de una creencia arbitraria, se trata de un conocimiento que fue observado, probado y transmitido de generación en generación por personas cuya única preocupación era entender cómo funciona realmente la realidad, no cómo nos conviene creer que funciona. Permíteme que te explique esto de una manera que quizás nunca habías escuchado, porque creo que es fundamental para entender por qué lo que voy a compartir contigo funciona y por qué tantas personas que lo han aplicado han experimentado resultados que van más allá de lo que esperaban. Los seres humanos somos, en nuestra esencia más fundamental, seres de conexión. No estamos diseñados para el aislamiento. Cada célula de tu cuerpo está en comunicación constante con el resto. Cada pensamiento que tienes genera una respuesta química, eléctrica, hormonal en tu cuerpo. Cada emoción que sientes modifica tu bioquímica, tu postura, tu forma de respirar, la expresión de tu rostro, el tono de tu voz, la manera en que ocupas el espacio, y todo eso, absolutamente todo eso, es percibido por las personas que están cerca de ti, incluso cuando no lo verbalizan, incluso cuando ellas mismas no son conscientes de lo que están percibiendo. Cuando estamos en un estado de carencia, de desesperación, de necesidad urgente, generamos una energía que los demás perciben aunque no la vean. Es como un campo magnético que en lugar de atraer, repele. No porque seamos malas personas, no porque no merezcamos ser amados, sino porque la naturaleza del deseo desesperado es contradictoria. Cuanto más se aferra a algo, más lo aleja. Es una de las paradojas más crueles y más enseñadoras de la existencia humana. Lo que el maestro me estaba proponiendo con la cúrcuma no era un truco, era una transformación. Era la idea de que si yo quería cambiar lo que ocurría afuera, en mi relación con esa persona que se había alejado, primero tenía que cambiar lo que ocurría adentro. Y que la práctica diaria con esta especia, hecha con conciencia y con intención, era una de las herramientas más antiguas y más poderosas para lograr esa transformación interior. ¿Por qué la cúrcuma?, le pregunté. Y él sonrió de la manera en que sonríen quienes llevan mucho tiempo esperando exactamente esa pregunta. Me explicó que esta raíz dorada tiene propiedades que van mucho más allá de su utilidad culinaria, aunque esa sola utilidad ya sería suficiente para justificar su uso diario. La cúrcuma contiene en su interior una sustancia llamada curcumina, y la curcumina es, sin exageración y sin misticismo, una de las moléculas más extraordinarias que la naturaleza ha producido. Sus propiedades antiinflamatorias han sido estudiadas y confirmadas por laboratorios de todo el mundo. Su capacidad antioxidante es de las más potentes que se conocen. Su efecto sobre el sistema nervioso, sobre el estado de ánimo, sobre la claridad mental, ha sido documentado con asombro por investigadores que la estudian no como algo sagrado, sino como algo bioquímico, y sin embargo llegan a conclusiones que los sabios de la antigüedad ya conocían. Pero el maestro no me habló en términos científicos esa tarde.
Me habló en términos que yo podía entender con el corazón, no solo con la mente. Me dijo que cuando una persona está inflamada por dentro, y que conste que no hablo solo de inflamación física, sino de esa inflamación invisible que produce el estrés prolongado, el desamor sostenido, la angustia que no se procesa, el miedo que se niega, esa persona está, por así decirlo, enferma de dentro hacia afuera, y esa enfermedad interior se manifiesta en todo, en su postura, en su mirada, en la calidad de su presencia, en la manera en que los demás la perciben, sin poder explicar exactamente por qué algo en ella genera incomodidad o distancia. La cúrcuma, utilizada todos los días de manera consciente y sistemática, actúa como un agente de limpieza a nivel profundo. Limpia el cuerpo de la inflamación que genera el dolor emocional no procesado. Limpia el sistema nervioso del exceso de cortisol que produce la ansiedad crónica. Protege el cerebro, nutre las neuronas, ayuda a que el órgano que procesa los pensamientos y las emociones funcione con mayor claridad, con mayor calma, con mayor capacidad para tomar las decisiones correctas en lugar de las reactivas. Y cuando eso ocurre, cuando el cuerpo y la mente están más limpios, más tranquilos, más centrados, algo en la presencia de esa persona cambia de manera fundamental, cambia su campo de influencia, cambia la energía que emite, cambia la manera en que los demás la experimentan, incluidas aquellas personas que por alguna razón se habían alejado. El maestro lo dijo de una manera que nunca olvidé. Cuando el interior está en orden, el exterior responde, siempre. No inmediatamente, no dramáticamente, pero siempre. Aquella tarde salí de su casa con el pequeño frasco de cúrcuma que él mismo me regaló y con una instrucción que parecía sencilla, pero que, como aprendería en los días y semanas siguientes, requería una calidad de atención y de intención que yo nunca había aplicado a nada tan cotidiano. Tenía que usar la cúrcuma todos los días, sin excepción. Y tenía que hacerlo de manera consciente, no por costumbre, no automáticamente, sino con la plena conciencia de lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Déjame detenerme aquí un momento para hablar de algo que considero absolutamente central en todo esto, y que es la diferencia entre hacer algo y hacer algo con intención, porque esa diferencia lo cambia todo, absolutamente todo. Podemos tomar agua todos los días sin pensar en ello, como un reflejo, como algo que hacemos porque tenemos sed, o podemos tomar esa misma agua con la conciencia de que estamos hidratando cada célula de nuestro cuerpo, de que estamos dando a nuestro organismo algo que necesita para funcionar, de que en ese acto, aparentemente simple, hay un gesto de cuidado hacia nosotros mismos que se acumula y se convierte con el tiempo en salud, en vitalidad, en presencia. La intención no es magia. La intención es el estado mental y emocional con que abordamos una acción, y ese estado mental y emocional tiene consecuencias reales, medibles, observables en nuestra bioquímica, en nuestra conducta, en la calidad de nuestra presencia en el mundo. Lo que hacemos con atención plena lo hacemos mejor. Lo que hacemos con amor propio produce resultados diferentes a lo que hacemos con desgana o con resentimiento. Cuando el maestro me indicó que usara la cúrcuma con conciencia, me estaba diciendo algo más profundo que una instrucción culinaria. Me estaba diciendo que convirtiera ese acto cotidiano en un recordatorio diario de quién quería ser, de qué quería construir, de qué estado interior quería cultivar. Y así fue como empecé. Los primeros días fueron extraños, porque cuando estás acostumbrado al dolor, a la angustia, a esa especie de tensión constante que genera el querer que algo suceda y no poder controlarlo, la calma que comienza a instalarse no se siente como un alivio, sino como algo desconocido, como un silencio que no sabes si te da miedo o te da esperanza. Pero seguí, día tras día, con la cúrcuma en mis comidas, en mis bebidas,
En ese momento matutino que el maestro me había indicado que reservara para preparar una mezcla simple pero poderosa, quiero explicarte exactamente cómo hacerlo, porque el método importa. No es suficiente espolvorear cúrcuma al azar sobre cualquier comida. El maestro me enseñó que para que sus propiedades se activen plenamente, para que el cuerpo pueda absorber todo lo que esta raíz dorada tiene para dar, es necesario combinarla con ciertos elementos que la potencian de maneras que incluso la ciencia moderna ha confirmado. La cúrcuma necesita, en primer lugar, de la pimienta negra. Esta combinación no es arbitraria ni es reciente. Es una de las alianzas más antiguas que existen en el conocimiento ancestral de las especias, y la ciencia ha descubierto que la razón es una molécula específica en la pimienta negra, llamada piperina, que aumenta la absorción de la curcumina en el cuerpo de manera exponencial. Sin pimienta, gran parte de la curcumina pasa por el cuerpo sin ser aprovechada. Con pimienta, la absorción puede multiplicarse por un factor que deja a los investigadores modernos con la misma expresión que yo tuve aquella tarde con el maestro. La expresión de quien entiende que alguien ya sabía esto antes de que existiera la instrumentación para demostrarlo. La segunda alianza necesaria es con una grasa saludable. La curcumina es liposoluble, lo que significa que se disuelve en grasa, y es a través de esa disolución que el cuerpo puede absorberla y utilizarla. Puede ser aceite de oliva, aceite de coco, ghee, mantequilla de buena calidad, lo que tengas disponible y lo que mejor se adapte a tu manera de comer. La manera más simple y más antigua de tomar estos tres elementos juntos es la siguiente. En la mañana, antes de que el día comience a reclamar tu atención con sus urgencias y sus ruidos, preparas tu mezcla. Puedes añadir una cucharadita colmada de cúrcuma a una taza de leche tibia o de la bebida vegetal que prefieras. Le agregas una buena pizca de pimienta negra molida, una cucharadita de la grasa elegida. Si lo deseas, puedes agregar también una pizca de jengibre, que tiene propiedades complementarias a las de la cúrcuma y que juntos forman uno de los dúos más poderosos que la naturaleza ha producido. Endulzas al gusto con miel natural, que tiene sus propias propiedades beneficiosas y que además complementa el sabor de la cúrcuma de una manera que hace de esta bebida algo reconfortante, algo que con el tiempo se convierte en uno de los momentos más esperados del día. Pero no es solo la bebida. La cúrcuma puede y debe estar presente en tus comidas, en los guisos, en los arroces, en las sopas, en los huevos, en las ensaladas aderezadas con aceite de oliva. La forma importa menos que la constancia. Lo que transforma no es un día de uso intensivo, sino la acumulación de días. El poder está en la repetición consciente, en esa decisión que tomas cada mañana de decirte a ti mismo: hoy también elijo cuidarme, hoy también elijo estar en el mejor estado posible. Y aquí debo detenerme para hablar de algo que creo que es el corazón de todo lo que el maestro intentaba enseñarme, algo que en ese momento no entendí del todo y que solo comprendí cuando comencé a ver los resultados, no solo en mi relación con esa persona que se había alejado, sino en toda mi vida. El amor verdadero, el amor que perdura y que tiene la capacidad de atravesar la distancia y el tiempo y el silencio, no es algo que se puede forzar desde afuera. No se puede convencer a alguien de que te ame. No se puede manipular a alguien para que te busque. No se puede crear artificialmente una necesidad en otra persona. Pero lo que sí se puede hacer, lo que siempre ha estado en tu poder, aunque nadie te lo haya enseñado claramente, es convertirte en el tipo de persona que genera esa necesidad de manera natural, de manera auténtica, de manera irresistible. Y eso no tiene nada que ver con la apariencia física, ni con el dinero, ni con el estatus social, ni con ninguna de las cosas que el mundo moderno nos ha enseñado a usar como herramientas de atracción. Tiene que ver con algo mucho más fundamental y mucho más poderoso, que es la calidad de tu presencia.
Cuando una persona está en paz consigo misma, cuando no necesita desesperadamente ser amada para sentirse completa, porque ya lleva dentro de sí una plenitud que viene de haber aprendido a cuidarse, a respetarse, a tratarse con la misma ternura que quisiera recibir de los demás, esa persona emite algo que no tiene nombre exacto en los idiomas modernos, pero que todos reconocemos cuando lo encontramos. Es la calidad de alguien que está bien, de alguien que está en su centro, de alguien que no mendiga atención porque no la necesita, aunque la aprecia y la puede ofrecer en abundancia. Esa calidad es la que atrae. Esa calidad es la que genera en los demás, especialmente en las personas que ya nos conocen y que ya han sentido algo por nosotros, un movimiento interno que va mucho más allá de la razón y que muchas veces termina en una llamada, en un mensaje, en una aparición inesperada, en ese "estaba pensando en ti", que llega justo cuando ya habías empezado a soltar. La cúrcuma, usada todos los días con conciencia y con intención, es una de las herramientas más antiguas que existen para ayudarte a construir esa calidad de presencia, no porque tenga poderes mágicos sobre las otras personas, sino porque tiene efectos profundos y reales sobre ti mismo, sobre tu bioquímica, sobre tu estado emocional, sobre la claridad de tu mente, sobre la calidad de tu sueño, sobre tu nivel de energía, sobre la inflamación que el estrés emocional acumula en tu cuerpo y que, cuando no se trata, se convierte en una pesadez que los demás perciben, aunque no puedan identificarla. Quiero que te suscribas a este canal porque en las próximas semanas voy a compartir métodos y conocimientos de este mismo nivel de profundidad, prácticas que los maestros del pasado utilizaban para transformar el interior y dejar que el exterior respondiera. Si esto que estás escuchando hoy te ha llegado, si sientes que hay algo aquí que necesitabas escuchar, presiona el botón de suscripción ahora. No quiero que te pierdas lo que viene. Déjame contarte lo que ocurrió en mi propia historia, porque sé que necesitas saber que esto no es solo teoría. Pasaron 3 semanas desde mi encuentro con el maestro, 3 semanas de cúrcuma cada mañana, de esa mezcla dorada que se convirtió en el ancla de mis días, de ese momento de pausa antes de que el mundo reclamara mi energía, en el que me preguntaba a mí mismo cómo estaba, qué necesitaba, qué podía darme hoy a mí mismo para estar bien, no solo para subsistir, sino para florecer. Y algo comenzó a cambiar, no dramáticamente, no de un día para otro, sino de la manera en que cambian las cosas reales, de forma gradual, casi imperceptible al principio, como el cambio de una estación que no notas en el día a día, pero que un mañana cualquiera te sorprende cuando te das cuenta de que el frío se ha ido y el aire tiene un olor diferente. Dormía mejor, pensaba con más claridad. La angustia que había sido mi compañera constante comenzó a espaciarse, a volverse menos intensa, a aparecer con menos frecuencia. Y en ese espacio que la angustia iba dejando libre, empezó a crecer algo diferente. No esperanza exactamente, sino algo más sólido que la esperanza, algo que se parecía más a la confianza. Confianza en que estaba haciendo lo correcto, confianza en que el proceso tenía su tiempo y que ese tiempo no era mío para controlar. Confianza en que yo estaba bien, que estaría bien, independientemente de lo que ocurriera afuera, y fue en ese estado que el maestro hubiera reconocido de inmediato como el estado de alguien que ha comenzado a limpiar el canal del que me había hablado cuando recibí el mensaje. Era simple, breve. Solo decía, estaba pensando en ti, ¿cómo estás? 3 semanas, y llegó ese mensaje. Ahora sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensé en ese momento. ¿Es posible que sea coincidencia? ¿Es posible que hubiera llegado ese mensaje de todos modos, independientemente de lo que yo hubiera hecho o dejado de hacer? Y la respuesta honesta es, quizás sí. Las coincidencias existen. El tiempo cura a veces sin que hagamos nada.
Los silencios se rompen por razones que no controlamos. Pero hay algo que sé con certeza, porque lo viví desde adentro, y es que cuando recibí ese mensaje yo era una persona diferente a la que era 3 semanas antes. No diferente en el sentido de haber cambiado radicalmente, sino diferente en el sentido de estar más centrada, más tranquila, más clara sobre lo que quería y lo que podía ofrecer. Y esa diferencia se manifestó en cómo respondí. Y esa manera de responder fue la que determinó hacia dónde fue todo desde ahí. El maestro, cuando se lo conté, no se sorprendió en absoluto. Simplemente asintió con esa calma que ya empezaba a reconocer como su firma, y me dijo: el exterior siempre responde al interior. La pregunta nunca es si responderá, sino si estarás listo cuando lo haga. Quiero ahora hablarte con más detalle de lo que ocurre en tu cuerpo cuando usas la cúrcuma todos los días, porque entender el mecanismo no disminuye el poder de la práctica, sino que lo refuerza. Cuando sabes por qué funciona algo, lo haces con más convicción. Y la convicción, como ya hemos establecido, lo cambia todo. El cuerpo humano tiene un sistema de respuesta al estrés que fue diseñado para situaciones de amenaza inmediata. Cuando algo te asusta o te pone en peligro, tu cuerpo libera cortisol y adrenalina, se prepara para correr o luchar, y toda su energía se concentra en la supervivencia inmediata. Ese sistema es brillante cuando se usa para lo que fue diseñado: salir corriendo de una situación de peligro real. El problema es que en el mundo moderno, y especialmente en las situaciones de dolor emocional sostenido, de relaciones que se tensan o se rompen, de esa espera angustiante que generan los silencios de alguien importante, ese mismo sistema se activa de manera crónica. Y la activación crónica del sistema de estrés produce estragos en el cuerpo: inflamación sostenida, deterioro del sistema inmunológico, alteración del sueño, disminución de la capacidad cognitiva, embotamiento emocional. Y aquí es donde la cúrcuma entra como lo que siempre ha sido en las tradiciones que la conocen: un regulador, un elemento que ayuda al cuerpo a salir del estado de alarma crónica y volver a su estado natural de equilibrio. La curcumina que contiene la cúrcuma tiene la capacidad de inhibir ciertas moléculas proinflamatorias que son las que mantienen al cuerpo en ese estado de alerta permanente. Cuando esas moléculas se regulan, el cuerpo puede comenzar a procesar de manera más eficiente el cortisol que el estrés emocional ha acumulado. El sistema nervioso puede comenzar a calmarse. El cerebro puede comenzar a funcionar con mayor claridad, con mayor capacidad para ver las situaciones de manera objetiva en lugar de reactiva. Además, la curcumina tiene efectos documentados sobre los niveles de serotonina y dopamina, los neurotransmisores que tienen que ver con el bienestar emocional, con la capacidad de experimentar placer y satisfacción, con ese estado de ánimo que determina si te despiertas por la mañana con ganas de enfrentar el día o con la pesadez de quien ya siente que todo está perdido. Cuando esos neurotransmisores están en equilibrio, cambia la manera en que percibes tu situación. Lo que antes parecía un callejón sin salida empieza a mostrarte sus puertas laterales. Lo que antes era una amenaza empieza a mostrarse como una oportunidad para crecer, y esa transformación en la percepción produce una transformación en la conducta, y esa transformación en la conducta produce una transformación en los resultados. El maestro lo hubiera dicho de manera más simple: cuando el interior está limpio, el ojo ve claro, y el ojo que ve claro guía bien. Hay algo más que el maestro me enseñó sobre la cúrcuma y que quiero compartir contigo porque creo que es fundamental para entender por qué esta práctica tiene efectos que van mucho más allá de lo puramente físico. Me habló de lo que él llamaba el poder de lo repetido con conciencia. Me dijo que cuando un ser humano realiza una acción de manera constante, todos los días, con la misma intención y la misma atención, esa acción se convierte con el tiempo en algo más que una rutina. Se convierte en un anclaje.
en un punto de referencia que le dice al sistema nervioso: esto es normal, esto es seguro, esto es mío. Y ese anclaje tiene un efecto regulador extraordinario, especialmente en los momentos de mayor turbulencia emocional, cuando todo lo demás parece incierto, cuando no sabes qué va a pasar, cuando la espera es insoportable y la incertidumbre pesa. Ese acto cotidiano con la cúrcuma se convierte en una pequeña certeza, en un recordatorio de que tú tienes el control de algo, aunque no lo tengas de todo, de que estás haciendo algo por ti mismo, aunque no puedas hacer nada por lo que está afuera. Y esa pequeña certeza, esa pequeña sensación de agencia, es una de las cosas más poderosas que existen para mantener la estabilidad emocional en los momentos difíciles. Es la diferencia entre sentirte víctima de las circunstancias y sentirte protagonista de tu propio proceso, aunque ese proceso sea lento, aunque sea invisible por fuera, aunque nadie más lo vea todavía. Permíteme ahora ser muy concreto sobre el ritual que el maestro me enseñó, porque quiero que tengas instrucciones claras que puedas seguir desde hoy mismo, no desde mañana, desde hoy, porque el comienzo siempre importa más que la continuación. El ritual de la cúrcuma tiene 3 momentos. El primero es la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en lo que tienes que hacer durante el día, antes de que el mundo entre con toda su demanda de atención, preparas tu mezcla dorada, una cucharadita bien colmada de cúrcuma en polvo, una pizca generosa de pimienta negra recién molida si puedes, si no en polvo está bien, una cucharadita de una grasa saludable. Lo mezclas con la bebida que prefieras, caliente o a temperatura ambiente, y mientras lo preparas, mientras el color dorado se extiende en el líquido como una aurora, te permites un momento de silencio consciente, solo eso. Un momento en que te preguntas: ¿cómo estoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué quiero cultivar hoy en mi interior? No tienes que tener respuestas elaboradas. A veces la respuesta es solo: estoy cansado, necesito calma, quiero paz, y eso es suficiente. Lo que importa es la pregunta. Lo que importa es que antes de salir a enfrentar el mundo, te hayas detenido un momento a estar contigo mismo. El segundo momento es el mediodía. Cuando tu comida principal incluye cúrcuma, ya sea en un guiso, en un arroz, en una sopa, en cualquier preparación que te resulte natural, hay una oportunidad de recordar la intención, no de manera ceremoniosa ni solemne. Solo una fracción de segundo en que, antes de comer, te recuerdas por qué lo estás haciendo. Y ese recordatorio activa algo en tu cerebro que es diferente al olvido automático. Activa la conciencia. Y la conciencia transforma lo ordinario en significativo. El tercer momento es la noche. El maestro me dijo que la noche tiene una cualidad especial para el trabajo interior, porque es el momento en que el cuerpo se prepara para el sueño, y el sueño es, entre muchas otras cosas, el momento en que se consolida todo lo que hemos vivido, pensado y sentido durante el día. Lo que sembras en tu mente justo antes de dormir es lo que el sueño riega y consolida. Por eso, si puedes tomar una pequeña dosis de cúrcuma antes de dormir, mezclada con leche tibia con pimienta, estás dándole a tu cuerpo el apoyo que necesita para su proceso de regeneración nocturna, y estás sembrando en ese umbral del sueño la intención que quieres que crezca mientras duermes. Y aquí el maestro me enseñó algo que al principio me pareció demasiado simple para ser poderoso, pero que con el tiempo comprendí como uno de los instrumentos más efectivos que existen: la visualización antes del sueño. No una visualización elaborada ni complicada. Mientras el líquido dorado calienta tu garganta y el sabor de la cúrcuma llena tu boca, cierras los ojos por un momento y te permites imaginar el mejor resultado posible. Ves en tu mente a esa persona que amas contactándote. La ves buscándote. Ves la expresión de su cara cuando te ve, cuando te escucha, cuando está de nuevo cerca de ti. No lo ves con desesperación,
no lo ves con la urgencia de quien teme que no vaya a ocurrir. Lo ves con la calma de quien sabe que está en proceso, que todo está moviéndose, que el canal se está limpiando y que cuando esté limpio, el flujo llegará por sí mismo. Esa calma en la visualización es lo que lo cambia todo, porque la calma no es indiferencia. La calma es la fe que ya no necesita convencerse de nada, porque simplemente sabe, y esa calma es lo que el cuerpo acumula noche tras noche, y lo que se manifiesta de manera cada vez más palpable en tu presencia, en tu energía, en la manera en que los demás te experimentan. Quiero hablar ahora de algo que el maestro me advirtió con especial énfasis, porque sabía que era el punto donde más fácilmente podía perderse todo el trabajo hecho. Me dijo, el obstáculo más grande no es la distancia entre los dos, ni el silencio de ella, ni el tiempo que ha pasado. El obstáculo más grande eres tú mismo cuando vuelves al estado de necesidad. Y me explicó que el estado de necesidad tiene una característica insidiosa. Se disfraza de amor. Se presenta como si fuera amor, porque duele como amor, porque piensa en la otra persona como amor, porque desea como amor. Pero no es amor, es apego. Y el apego, a diferencia del amor, no nutre, sino que agota, no da, sino que toma, no atrae, sino que espanta. El amor verdadero, el amor que genera ese campo de influencia del que hablamos al principio, surge desde la plenitud, no desde la carencia. Surge desde él, quiero que estés en mi vida porque me haces bien, y creo que yo también puedo hacerte bien a ti, no desde él, te necesito para estar completo, porque sin ti estoy roto. Y la práctica diaria con la cúrcuma, me explicó, es también un entrenamiento en esta distinción crucial, porque cada mañana cuando te cuidas, cuando haces algo por tu bienestar, cuando te das algo a ti mismo, estás practicando el amor desde la plenitud. Estás probando que puedes darte lo que necesitas, que no dependes de alguien externo para estar bien. Y paradójicamente, esa prueba es la que te vuelve magnético. Porque la persona que no te necesita para estar bien, pero te quiere para estar mejor, es la persona irresistible. Es la persona que los demás quieren cerca porque su presencia suma, no porque su ausencia vacíe. El maestro me miró a los ojos cuando me dijo esto y me preguntó, ¿entiendes la diferencia? Y yo no respondí con palabras porque no tenía palabras para lo que estaba entendiendo. Lo que tenía era la certeza silenciosa de alguien que acaba de escuchar algo que cambia para siempre la manera en que mira las cosas. Hay un conocimiento ancestral sobre los lazos entre las personas que los sabios de distintas épocas, distintos lugares del mundo, han expresado de maneras diferentes, pero que en el fondo dice siempre lo mismo. Los vínculos verdaderos no se construyen desde fuera hacia adentro, sino desde dentro hacia afuera. No se construyen convenciendo al otro de que nos ame, sino convirtiéndonos en la persona que naturalmente genera amor. No se construyen llenando el espacio del otro con nuestra presencia insistente, sino haciendo que nuestro propio espacio sea tan luminoso, tan pleno, tan magnético, que el otro sienta la atracción, sin poder explicar exactamente por qué. Y la cúrcuma, en la práctica que el maestro me enseñó y que ahora te estoy enseñando a ti, es una de las herramientas más antiguas y más accesibles que existen para construir ese espacio interior luminoso, no de manera inmediata, no de manera espectacular, sino de la manera en que se construyen todas las cosas que duran. De a poco, con constancia, con paciencia, con la fe serena de quien siembra y sabe que la cosecha llegará en su debido tiempo. Los sabios de la antigüedad tenían una frase que se transmitía de maestro a discípulo en voz muy baja, casi como si fuera un secreto demasiado importante para decirse en voz alta. Decía, en esencia, que el mundo exterior es el espejo del mundo interior, que lo que ocurre afuera es siempre el reflejo, tardío pero fiel, de lo que está ocurriendo adentro. Si afuera hay distancia, es porque adentro hay algo que genera distancia. Si afuera hay silencio, es porque adentro
Hay algo que no está hablando el lenguaje del amor. Si afuera hay ausencia, es porque adentro hay algo que todavía no ha terminado de hacer el trabajo de presencia. No te lo digo para culparte, no te lo digo para decirte que lo que ocurre es tu culpa. Te lo digo porque es la única manera de entender cómo cambiar la situación. Si el exterior es el espejo del interior, entonces la única palanca que tienes, la única herramienta real de transformación, eres tú mismo. Y el trabajo con la cúrcuma, hecho de manera consciente y constante, es una de las formas más antiguas y más poderosas de aplicar esa palanca. Hay algo que quiero decirte antes de terminar, algo que el maestro me dijo al final de nuestra segunda conversación, cuando ya llevaba algunas semanas con la práctica y ya empezaban a verse los primeros cambios en mi estado interno. Me dijo: no lo hagas para que ella vuelva, hazlo porque te lo mereces, hazlo porque tu cuerpo merece estar bien, hazlo porque tu mente merece estar clara, hazlo porque tu vida merece la calidad que esta práctica puede darte. Y cuando lo hagas por esas razones, cuando el motivo deje de ser la otra persona y pase a ser tú mismo, habrás llegado al estado desde el cual ocurren los milagros ordinarios. Porque los milagros ordinarios, los que parecen coincidencias pero no lo son, siempre ocurren en el espacio de las personas que están bien consigo mismas. Y tenía razón, siempre tenía razón. Hoy quiero que hagas algo, solo una cosa, no mañana, hoy. Ve a tu cocina, toma la cúrcuma que tienes ahí guardada, esa que quizás compraste hace tiempo con alguna intención que olvidaste, y úsala. Prepárate esa bebida dorada, y mientras la preparas, mientras ese color extraordinario se extiende en tu taza, recuerda por qué lo estás haciendo. Recuerda que este es el comienzo de algo, que cada día que lo repitas es un día en que el canal se limpia un poco más, que cada día que te cuidas con esta intención, eres un poco más de la persona que genera ese campo magnético irresistible que hace que quien te ha amado vuelva a sentirte, vuelva a buscarte, vuelva a necesitarte, porque eso es lo que ocurre cuando el interior está en orden. El exterior responde, siempre, y cuando responde, lo hace de la única manera que vale la pena, de manera auténtica, espontánea, irrefrenable, de la manera en que la persona que amas te llama sin saber exactamente por qué, te busca sin poder explicarlo, te suplica sin haberlo planeado, porque algo en ella siente lo que tú has construido, algo en ella responde al orden que has creado dentro de ti. Escribe en los comentarios qué sientes al escuchar esto. Escribe: hoy comienzo, y que sea real, que sea el principio de algo que cambia tu vida desde adentro.